Mundo Ejecutivo presenta. Bienvenidos a este primer programa de Te Queremos Escuchar por Mundo Ejecutivo, un espacio donde convergen los temas empresariales y de bienestar emocional. Mi nombre es Diana Cover, soy doctora en psicología y psicoanalista, y a lo largo de los años la vida me puso en contacto con muchas personas que me hicieron pensar en la importancia de hablar de la salud mental y el intenso y sobre todo demandante mundo ejecutivo. Este programa nace por la necesidad de conocer las estrategias que funcionan y las que no, según expertos y conocedores del asunto a tratar. Nuestro propósito es traer a una discusión las claves de una productividad balanceada para así alcanzar un mayor bienestar, sobre todo emocional. Acompáñanos en este primer episodio de Te Queremos Escuchar por Mundo Ejecutivo y hoy tengo el gran gusto de presentarles al licenciado Álvaro Morales de Estrategas de México. Buenas tardes. Álvaro Morales, de Estrategas de México. Mucho gusto y bienvenido a Te Queremos Escuchar por Mundo Ejecutivo. Diana, muchas gracias por la invitación. De nada. Es un placer estar aquí contigo. Álvaro, tengo entendido que trabajas para una compañía bien interesante que trabaja sobre todo para el bienestar de México, pero sobre todo para enriquecer los municipios del país. ¿Nos puedes contar un poco? Con todo gusto, Diana, claro que sí, es correcto. Actualmente estoy colaborando de manera activa para Estrategas de México. Somos una empresa de mucha importancia que colaboramos en conjunto con diferentes ayuntamientos y municipios de la República Mexicana. La intención es poder lograr una mayor recaudación en cada uno de los municipios que nos permita en un futuro podernos convertir en ciudades inteligentes. No olvidemos que la recaudación que se hace de nuestros impuestos justamente son la utilidad para dar mejores servicios a la comunidad. Qué interesante. Y además tú eres el director de recursos humanos de Estrategas. Tienes dos licenciaturas, una en psicología y otra en informática de la Universidad Tecnológica de México. Además eres un diplomado especializado en business, en negociación en Harvard Business School con una gran trayectoria de 20 años, con además grandes pasiones como la meditación, la cocina, recetas exóticas además te gusta viajar por los pueblos mágicos de México. Cuéntanos, qué interesante. Así es, Diana, pues como puedes ver mi perfil es totalmente variado. La experiencia que tengo es más de 20 años en diferentes empresas dentro del área de capital humano y en efecto tengo gustos por la cocina, tengo gustos por viajar, es fascinante, pero tengo una regla, siempre primero empezando por mi país, por México. Qué bien, te felicito. Gracias. Pero bueno, entrando a materia, director de recursos humanos, eres un especialista en talento y adquisición de empresas y de sus talentos y de sus grupos. Cuéntanos un poco de tu trabajo. Con todo gusto, Diana. Perdón. Con todo gusto. Como bien lo dices, tengo una licenciatura en informática, pero durante el camino me percaté que mi formación y mi pasión es trabajar con la gente. Es por eso que decidí estudiar una segunda licenciatura completamente orientada al trabajo con la gente en materia de recursos humanos. Mucho de mi labor es proveer a la empresa con personal capacitado, habilitado, desarrollarlos y, bueno, definitivamente tener personal con altas competencias para poder dar cumplimiento a nuestros clientes. Álvaro, ¿por qué sería importante esta parte de recaudar talento en las empresas? Ok. Definitivamente, Diana, el pilar más importante de todas las empresas es el capital humano. Si no existe el capital humano, no es posible poder tener una consolidación como empresa. El capital humano representa todo el mayor ingreso de la organización. ¿Okay? Tener personal calificado es lo que te garantiza poder tener una empresa sólida y dar un excelente servicio a nuestros clientes. ¿Y cómo
impactaría esto en nuestras empresas? Porque me imagino que en cada cultura hay diferentes impactos que se generan. Digo, entiendo que tratamos de repente como de teorizar y tenemos nuestros modelos, pero yo, vamos, siendo holandesa, me imagino que en México esta parte como de acercarte a la persona y reclutarla y la importancia que tiene para la filosofía de cada empresa ha de ser muy distinto en diferentes ámbitos. Totalmente, Diana. El mayor impacto es poder lograr tener a la persona idónea en el puesto idóneo. Actualmente tenemos muchas tendencias y las tendencias han venido mejorando cada día más. Desde los perfiles, que antes eran perfiles muy robustos y con requerimientos totalmente obsoletos, hasta las nuevas tendencias, en donde realmente evaluamos competencias y habilidades. Eso es el verdadero reto, encontrar a las personas con las habilidades y las competencias adecuadas. Sí, sin duda, tú lo dices. Y según tú, ¿cuál es lo mismo reclutar y retener? Vamos, reclutar y la retención de este talento. ¿Cómo sería esta diferencia? Es una pregunta bastante interesante, Diana, porque actualmente las nuevas tendencias nos dicen que ya no se le da el nombre de reclutamiento. Actualmente es el modelo de atraer el talento. Y tenemos acciones completamente orientadas a la atracción de talento con un perfil bien específico, cuidando estos aspectos que no caigan en el modelo anterior de discriminación, con aspectos como edad, como género, que mucho hemos batallado, ¿no?, con el tema de cuidar esos aspectos. Y por el lado opuesto tenemos la retención. Hay algunos autores, hay algunos directores, grandes directores de empresas, que ellos comentan que la retención del talento se da en el momento que el colaborador expresa su deseo por desvincularse de la empresa. Sin embargo, yo siempre he puesto en práctica que la retención del talento se hace desde el primer día que se incorpora a la organización. Ese trato, ese recibimiento, ese acompañamiento que se le da al colaborador desde el primer día, indudablemente te lleva a tenerlo y retenerlo con nosotros por mucho tiempo. Yo me imagino que tú, al ser tanto licenciado en psicología como licenciado en comunicación, ¿no? Me imagino que para ti esto es interesante porque tienes todo este background, ¿no? Tienes todo este apoyo de la parte psicológica y lo has de plasmar, ¿no?, cuando reclutas o cuando entrevistas, sobre todo, porque para mí, y no sé para ti, pero creo que para mí esta primera entrevista que le hacemos a la persona, en donde uno ya puede leer entre líneas lo que va, ¿no?, lo que va suscitando en la persona, cómo se maneja, cuál es su capacidad de inteligencia emocional o inteligencia, ¿no?, de su inteligencia más a nivel mental, intelectual. Me imagino que para ti ha de ser también una especie de doble trabajo, ¿no?, en el que estás en una situación como de análisis, de interpretación conforme vas entrevistando. Totalmente de acuerdo, Diana. Y tienes mucha razón. Definitivamente el tener una formación como psicólogo te permite tener un panorama más amplio para poder identificar al talento dentro de tu empresa. Anteriormente, las personas que ocupaban una posición como recursos humanos dentro de la organización eran administradores de empresas. Sin embargo, uno de los instrumentos que utilizamos hoy en día es la evaluación psicométrica y definitivamente poder tener una interpretación adecuada de esas evaluaciones te lo da tu perfil de psicólogo. Coincido contigo, el mayor elemento para poder identificar las competencias y virtudes en un colaborador es la entrevista. Y tenemos otros elementos que nos apoyan a poder tener un panorama completo y el diagnóstico de esta persona, ¿no? Como son las pruebas psicométricas, como son el Assessment Center, donde los pones en alguna situación de cómo se desenvolverían una vez que estén ocupando algún puesto. Pero si tú no tienes una buena entrevista que te permita explorar, definitivamente no vas a tener un buen recurso. Por otro lado, es importante comentarte que en una entrevista como psicólogo puedes identificar microexpresiones. ¿Sabes qué preguntas están incomodando al colaborador? ¿Qué preguntas pueden inclusive poner en una situación de dificultad o inclusive de mentir?
al candidato, ¿no? Entonces, son elementos que usas a tu favor. Te pongo un ejemplo. Mientras que en la parte clínica, un diagnóstico de obsesivo compulsivo puede ser una patología o, vamos, algo malo para el colaborador, nosotros lo usamos a nuestro favor. Para a un contador, yo necesito a un candidato obsesivo compulsivo que sepa identificar en dónde está cada uno de los pesos y dónde le cuadren los gastos, todo en general. Entonces, usamos a favor ese tipo de diagnósticos dentro de la organización. Me parece fascinante lo que dices, porque al final del día tú no estás buscando un diagnóstico, o tal vez estás buscando un diagnóstico, pero lo que estás haciendo es usando un perfil para acomodarlo en un puesto adecuado en donde sus habilidades y sus competencias puedan brillar y resaltar, lo cual, vamos, se necesita como de este entrelineado de lo que pudieses tú ver en tu, ¿no? en tu colaborador, como tú bien lo dices. Mi marido, que también es empresario, él lo que siempre pide es que también llenen una solicitud de trabajo, porque dice que cuando haces estas dos, ¿no? Haces esta ejemplificación de la persona en el momento, con las características que tú dices de estar nervioso o de, ¿no? o de ser ya un experimentado entrevistador, puedes ver un poco también la parte como más personal de la persona, ¿no? ¿Dónde fue vamos, se enseña más de lo que hay en el currículum, de alguna manera, porque hasta la escritura, ¿no? Hasta la escritura te puede dar mucha información de quién es la persona y, ¿no? y quién es, en qué orden pone las cosas, cuánto quiere ganar y cuánto está pidiendo. Me parece que es una buena metodología también. No sé si aún la usen. No, por supuesto. Definitivamente en lo particular, yo considero que deberíamos retomar todas las empresas el uso de estas solicitudes de empleo. Es un formato que tiene su razón de ser, que explora cuestiones específicas de los candidatos. Inclusive, hay hasta si tienen licencia, si no tienen licencia, si están dispuestos a reubicarse o no. Son cuestiones que te sirven para el tipo de vacante que estás tratando de cubrir. A diferencia de un currículum que es un diseño, libre. Cada quien pone en su currículum lo que considera importante. Y ya es habilidad del reclutador poder explorar esas cuestiones, ¿no? Sin embargo, yo sí lo sigo utilizando y yo recomiendo a todas las personas, a todos los profesionales de recursos humanos que sigan utilizando este formato. Según tú, ¿cómo se ha transformado el reclutamiento del talento humano durante estos años, durante los últimos años? Porque me imagino que desde que lo digital ha hecho una explosión, también todo esto, ¿no? Desde el milenio, antes veías una solicitud y decías, bueno, es una persona que tiene experiencia, que además tiene constancia, pero hoy, cuando uno recluta, ya el estar mucho tiempo en un trabajo no necesariamente quiere decir que es una persona, ¿no? No es ¿cómo decirlo? Es una ventaja. Ya también los jóvenes pueden cambiar muchísimo de trabajo porque pareciera que es también una característica de los millennials, por decir de alguna manera. Y además, toda esta información que uno puede adquirir de la persona que vas a entrevistar desde sus redes o desde lo que publica, también te da mucho insight de quién es esta persona. ¿A ti qué te parece esto? Fascinante, Diana, totalmente. Mira, quisiera empezar por compartirte cómo ha cambiado el reclutamiento con el paso de los años. A mí todavía me tocó buscar trabajo con periódico en mano, buscar domicilios, estar subrayando y llegar y ver que ya se cerró la vacante, ¿no? Esto ha evolucionado considerablemente, la tecnología ha avanzado mucho y en mi particular punto de vista considero que hay cosas que nos favorecen y hay cosas que no. Facilita mucho los procesos. Hoy en día puedes postularte a través de fuentes de reclutamiento. Las redes sociales han tomado un auge importantísimo hoy en día en el reclutamiento. Es impresionante pensar que hasta por esta aplicación de TikTok se hace reclutamiento y lo mejor, atraes candidatos a través de esta red que no fue creada para el reclutamiento, pero hoy en día tiene tanto auge y tanta presencia que te sirve como una fuente de reclutamiento. Por otro lado, yo también considero importante poder evaluar
¿Cómo se muestra una persona en sus redes sociales? Hoy en día debería ser una cuestión que te permita, un recurso, conocer más a los candidatos, ¿no? Si bien es cierto que hay redes sociales específicas para cuestiones laborales como networking o buscar trabajo como LinkedIn, también es cierto que las redes sociales como Facebook, como Instagram, te permite tener un acercamiento mayor y conocer más a profundidad a tu candidato. ¿Cuáles cuestiones no nos favorecen con esta tecnología? Hoy en día, para eficientar tiempos, distancia, costo, recurrimos a aplicaciones como Duo, como Teams, para poder hacer una entrevista virtual. Sin embargo, el llevar una entrevista presencial te permite inclusive conocer si un colaborador va a ser puntual, poder evaluar mucho más presencialmente estas microexpresiones de las que te hablaba. El lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, sus movimientos, ¿no? Cuando una persona está inquieta, está moviendo, te habla de su ansiedad, te habla de cierto nerviosismo. Y a través de una cámara es muy difícil poderlo percibir. Pero yo considero que debemos usar todos estos elementos a nuestro favor y en algún momento antes del proceso sí tener una entrevista, aunque sea ya más breve, con el candidato. Claro, claro. ¿Qué otros retos sientes que hay? Digo, porque tú eres un profesional que viajas muchísimo, tienes que estar en varios. ¿Cuántos centros de trabajo tiene tu empresa? Actualmente yo soy como responsable a nivel nacional de 14 centros de trabajo y tenemos en puerta el poder abrir 4 centros más. Wow. Entonces, tenemos presencia desde la parte norte de la República, en Tijuana, hasta la zona centro, en el Estado de México. Y tengo entendido que dentro de tu empresa hay gestores, que son los que, ¿no? Que son más bien los que están en contacto directo con el cliente. Y estos, ¿cómo les haces? ¿También los reclutas por línea o los ves? ¿Tú vas a cada uno de los centros? ¿Cómo funciona esto como director de recursos humanos cuando tienes que estar en tantos lugares al mismo tiempo, casi? Definitivamente es una labor muy ardua, Diana. Sí. Una labor que requiere mucha coordinación, que requiere mucha planeación, pero sobre todo mucha ejecución. Afortunadamente tengo dentro de mi equipo de trabajo personas que se encuentran en otros estados y cuando es necesario, cuando hacemos un reclutamiento masivo, nos desplazamos hasta esas ciudades, hasta esas localidades a poder hacer estas entrevistas. Entonces, eso es lo que nos ha facilitado. ¿Cómo los reclutamos? Tenemos gestores desde muy millennials hasta gente contemporánea, ¿no? Gente de 40, 50 años que contribuyen con nosotros como gestores. Entonces, es importante identificar qué fuentes te sirven para atraer a cierto grupo de personas. Con los muy jóvenes nos funcionan las redes sociales y con los mayores todavía estas publicaciones en lugares públicos, ¿no? Supermercados que tienen pizarrones de corchos, no sé, periódicos, todavía nos funciona, pero para ciertos puestos y para ciertas personas únicamente. Hace rato que estábamos platicando antes de empezar a grabar, me estabas comentando sobre una aplicación que es como un código de barras, ¿no? Un código QR, y con esto atraes a las personas para que ya no tengan que hacer todo este movimiento de meterse, llenar, o ¿cómo funciona esto? Porque me pareció fascinante. Sí, es fascinante. Hacemos un diseño, le llamamos banner, donde vienen solamente aspectos muy breves de la vacante, nombre de la vacante, con un diseño atractivo para la gente, con un QR, con la facilidad de que los candidatos solamente con su cámara escaneen el código y los conduce a nuestro portal para poderse postular desde ahí, con un clic, subir su currículum y tener de inmediato su currículum para poderlo leer y para poderlo contactar. Eso es uno de los beneficios que tenemos hoy en día con la tecnología y eso nos ha dado mucho resultado a nivel nacional. Es como inmediato, gratificación inmediata, no hay, sí, no. Mi sensación de repente es que la tecnología lo que nos ha hecho es ser más eficiente, sin duda, y también como que evitarnos ciertos pasos que antes sí podían dar información, pero que ahorita esta misma información las podemos adquirir desde otros, ¿no? Desde otros canales
de comunicación y de informática. Y bueno, eso para ustedes, bueno, ¿no? Para los que están en recursos humanos debe de ser un plus, ¿no? Sin duda. Totalmente. Y yo estoy gratamente sorprendido, Diana, porque yo hubiera pensado, yo tengo que estar en constante actualización para poder identificar cuáles son estas nuevas tendencias de reclutamiento, estos diseños con QR, dónde estamos publicando, qué fuente me sirve más en algún estado que en otro. Pero yo estoy gratamente sorprendido porque pudiéramos pensar que estas nuevas tecnologías con QR quizá nos pudieran funcionar más para los jóvenes, pero he encontrado muchísimos casos, Diana, en donde personas de 60, de 65 años recurren a estos recursos y además lo hacen con una facilidad impresionante, que a veces creo que conocen hasta más que yo, ¿no? Pero es parte del avance tecnológico, esas facilidades que se le da a las personas. Sí, vamos, como todo profesionista tenemos como nuestros propios elementos y características en las que usamos nuestros secretos profesionales o nuestros simbolismos como para atraer gente. Para ti, Álvaro Morales, ¿qué usa? ¿Cuáles son como estos elementos de reclutamiento muy personales tuyos que has ido identificando o ha sido creado tal vez a lo largo de los años y que hoy a lo mejor no está escrito en ningún lado, pero a ti desde tu expertise te ha ayudado? ¿Tienes algún secreto que compartirlos? Pues muy buena pregunta, Diana. No había puesto atención y nunca me había formulado este cuestionamiento. Sin embargo, sí pudiera compartirte, Diana, que tengo muy desarrollado ese feeling para poder identificar la honestidad en la gente, ¿no? Cuando hay algo que en un candidato no termina de convencerme, o este feeling desarrollado me dice que hay una alerta, busco siempre reconfirmar y busco siempre algunos elementos que me permitan poder recabar más información, ya sea con sus trabajos anteriores, pero no solamente con un modelo que hemos seguido que habla al área de recursos humanos y pide las referencias, sino voy más allá. Estos elementos de buscar quizás a compañeros de trabajo. Hay veces que los compañeros de trabajo te pueden dar referencias más certeras de cómo es el comportamiento de un candidato en el empleo que un área en específico, ¿no? Entonces, ese te podría decir que es mi secreto. Hacerle caso a este instinto cuando hay algo que no termina de convencerme en los candidatos. Esta intuición, la intuición claro que yo me imagino que también la parte subjetiva, porque todos tenemos una parte subjetiva de cómo podemos tener este primer encuentro, y bueno, desde mi profesión habría un poco de, bueno, ¿qué estoy proyectando en la otra persona que pudiese ser más que un elemento suyo, un elemento mío? ¿No? Desde qué humor me levanté en la mañana, o no, tú hablas de honestidad y bueno, esa es una característica que tienes que tener tú como persona para poderla encontrar en la otra, ¿no? En el candidato que tienes enfrente. Entonces me parece interesante porque uno entonces está ya como muy ligado a la parte subjetiva. Yo diría que además juntas a dos mentes subjetivas y creas como un espacio intersubjetivo en donde esta práctica que tú tan claramente expones se vuelve un espacio en donde se encuentran dos personas como si estuviesen creando, no como si estuviesen, están creando un espacio nuevo desde donde mucho se puede crear y mucho puede florecer. O cuál es sobre todo cuando hay un clic, ¿no? Cuando hay esta parte en donde químicamente sí hay un afirmativo, una conexión. Totalmente, Diana. Y ese es un punto también medular bastante importante. Yo tengo claro que el área recibe diferentes nombres en las organizaciones: capital humano, talento humano, recursos humanos, pero el común denominador es humano. Debemos partir de ahí, debemos tener claridad que somos humanos y trabajamos con humanos. Entonces, para mí lo primordial, Diana, es siempre crear un ambiente de confort y de confianza con el colaborador, y lo primero que les digo, vamos a llevar esta entrevista de trabajo como si fuera una charla natural. Claro. Esto, Diana, eso es vital.
invariablemente hace que fluya la información de manera natural. No obstante, me he encontrado con candidatos que todavía tienen esa barrera, que todavía tienen esa resistencia, ¿no? Entonces ya recurro a diferentes técnicas, por ahí soltar algún comentario que le saque una sonrisa, vamos, relajar el ambiente, ¿no? Ofrecerle café, ofrecerle agua, vamos, son cuestiones que tú tienes que identificar como reclutador, y es uno de tus retos también lograr que este candidato baje la guardia y fluya de manera natural, definitivamente. Como última pregunta, tú como un profesionista con expertise, con experiencia, ¿qué le dirías a alguien que está empezando en este negocio? Justamente eso. Tienen que tener siempre el foco de que estamos trabajando con gente. Nuestro trabajo es la gente. Malamente tenemos por ahí el sobrenombre de recursos inhumanos, pero eso tiene que ver con nuestra actitud, Diana. Entonces, no pierdan el foco que nuestro objetivo es la gente, trabajamos para la gente, y como un business partner, somos una figura intermedia entre la empresa y los colaboradores. Sí, porque al final del día tú vas a seguir con esta persona, ¿no? Ad infinitum, tú lo vas a acompañar en todo su proceso. Álvaro Morales, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Te Queremos Escuchar, ¿no? Por medio del Mundo Ejecutivo, y espero volverte a ver muy pronto. Gracias a ti, Diana, por la invitación. Estoy fascinado con este espacio. También de mi parte espero volvernos a encontrar. Muchas gracias. De nada. Y gracias por su escucha, y finalizo con una muestra más del por qué es importante cuidar de la mente humana. Siempre, siempre, siempre. Mundo Ejecutivo presentó